Por eso, llegado hasta aquí, creo que es el momento de incorporar a las ponentes invitadas para que nos digan desde su experiencia cómo están colaborando, cómo se están dedicando justamente a reducir los riesgos y a facilitar las medidas de control para toda la sociedad. Los más débiles, digo más débiles porque sí que hay débiles, les llamamos vulnerables, más vulnerables, ¿de acuerdo? Y tengo el placer de estar aquí con vosotras tres, con la doctora Pilar Farjas, con doña Loli Rodríguez y con María de la O, y pasaros ahora mismo la palabra para que nos podáis presentar vuestra experiencia. Muchísimas gracias, es un gran honor estar aquí, de verdad que sí. Es una gran satisfacción que hayáis aceptado mi invitación, nuestra invitación desde Formantia, y quiero dar el paso para que inicie la doctora Pilar Farjas. Muchísimas gracias. Pilar, tienes la palabra. Hola, buenas tardes, ¿sí? Hola, buenas tardes. ¿Me oís y me veis? Sí, te oímos, te oímos. Vale, perfecto. Y te pues vemos. buenas tardes. Después de una exposición excelente, como siempre nos acostumbra Berta, yo os voy a contar la experiencia, cómo afrontamos la fabricación de mascarillas para un colectivo muy especial, como es todo el colectivo de trabajo de voluntarios y trabajadores de Cáritas. Además, agradeceré la oportunidad de plantearlo en un entorno con un componente profesional tan importante como es esta sesión y esta mesa redonda, pero con esta otra perspectiva que es justo la de la necesidad de vista desde la población, ya no exclusivamente el entorno sanitario. Es cierto que cuando surge las primeras semanas de la pandemia nos encontramos en una situación de precariedad en el abastecimiento de mascarillas y con toda la incertidumbre acerca de hacia dónde nos derivamos. Está claro que Cáritas tiene servicios que están decididos o definidos como servicios esenciales y porque atendemos a población a riesgo en los economatos, donde hay más de 2.000 familias que vienen a recoger, a comprar alimentos, decimos comprar aunque no pagan, porque vienen con vales de Cáritas, pero sí a poder recoger tanto alimentos como productos de higiene, pero tenemos una residencia, tenemos un servicio de trabajadoras sociales, con lo cual pues uno de los primeros requerimientos fue ver cómo conseguíamos material de protección para nuestros trabajadores, los voluntarios, y veremos también para nuestros usuarios. Tengo que decir que la residencia, en el programa que estableció la Xunta, actuó rápido y todas empezaron a monitorizar desde las gerencias de salud de todas las residencias, con lo cual la primera semana con dificultad, pero después muy ordenadamente hay un stock de material de protección y está supervisado por ellos. Desde Cáritas, ¿qué nos encontramos con Cáritas? Bueno, hubo ofertas, empezaron sondeos, empezamos a pedir, teóricamente hay un acuerdo que los concellos atenderían a las entidades sociales, los concellos lo único que encontraron en aquel momento eran batas, pantallas después, el problema de los guantes, bueno, y en ese contexto, pues bueno, además que sepáis, Cáritas tiene un taller de confección, planteamos la posibilidad de confeccionar mascarillas. Este es el momento crítico, en la primera semana ya de adopción de medidas de confinamiento, y es cuando pues también contacté con Berta y aparece la posibilidad de elaborar mascarillas con un material, porque había dos elementos. Uno es el material con el que se elaboran las mascarillas y segundo es la tipología de mascarillas. Ya os ha introducido bien definidas, Berta, pues cuáles son. Pero, y pensando además en los dos componentes, para trabajadores en residencias o para voluntarios y trabajadores en un entorno que no requiere unas medidas de protección como es el trabajador sanitario. Y quiero diferenciar porque quizás sea de las decisiones que hay que ir teniendo en el árbol de decisión, desde donde nos situemos, qué tipo de mascarillas utilizamos o recomendamos, tenemos que pensar en eso. ¿Qué tipo de entorno laboral es? ¿Qué tipo de exposición se va a tener? ¿Y qué nivel de protección queremos tener?
En ese entorno nos planteamos que los que necesitábamos mascarillas ya para la residencia como trabajadores, no tenían que ser mascarillas homologadas. La mascarilla como mascarilla quirúrgica es un producto sanitario con una serie de requerimientos tanto de la producción, normas de fabricación como del comercializador. La mascarilla, que después se ha definido como mascarilla higiénica, es una mascarilla pues sanitaria de protección personal en la cual se han regulado en una norma UNE o una especificación UNE, pues unos requisitos mínimos, pero intentando dar unas directrices sobre calidad de materiales y diseño de la mascarilla, pero en un nivel no sanitario, es decir, no tiene ya la categoría de producto sanitario. Bueno, pues ese es el momento, conseguimos un material, como tal material, las sabanillas de material quirúrgico, es un material en sí mismo, sí homologado, y además en este caso pues tuvimos la oferta de colaboración de una de nuestras conventos de clausura de hermanas y nos han fabricado más de 1000 mascarillas que se han utilizado. Además es un material reciclable que se puede lavar a 60 grados, con lo cual con la facilidad de su reutilización y lavado. Por tanto, hemos vivido ese momento en el cual los problemas que se plantearon en España era la no disponibilidad de mascarillas homologadas como producto sanitario, lo que es la mascarilla quirúrgica, independiente además de la mascarilla dual FP2 o FP3, que además de cumplir los requerimientos de seguridad desde la perspectiva de industria, de seguridad laboral, tiene que ser producto sanitario cuando se utiliza en entorno sanitario, es decir, la calificación de FP2, FP3 es una calificación de seguridad laboral, la sanitaria es producto sanitario, mascarilla quirúrgica o mascarilla dual, y además, pues ya digo, el afrontar cómo podríamos proveer a los voluntarios trabajadores de los economatos y a nuestros usuarios pues estas mascarillas que ahora se denominan como mascarillas sanitarias, mascarillas higiénicas, ¿vale? Estas son mascarillas que pretenden reducir el nivel de emisión, sobre todo de partículas. Ya vemos que la mascarilla va más dirigida en general a proteger a la transmisión del paciente hacia afuera, de nosotros hacia los demás, pero es verdad que tiene una capacidad de filtración también de fuera hacia adentro, con lo cual también ejerce un efecto barrera. Esta es nuestra experiencia en fabricación, pero yo quería insistir en las decisiones que hay detrás de la utilización de las mascarillas. Importante, cuando estamos hablando de un entorno sanitario, de un entorno laboral, hay que tener muy presentes las exigencias legales. No se puede utilizar arbitrariamente una mascarilla higiénica en un entorno laboral. Y así lo tuvimos en cuenta y por eso restringimos y privilegiamos la utilización de mascarillas homologadas, mascarillas autorizadas como producto sanitario en la residencia de mayores, donde teníamos trabajadores con alto riesgo de exposición. Sin embargo, para voluntarios y para nuestros usuarios sabíamos que podíamos recurrir a la mascarilla higiénica. Yo soy firme defensora de la utilización de las mascarillas. Soy firme defensora porque es un elemento adicional a los de higiene y de separación, de distanciamiento. Y son los tres ejes en la prevención de transmisión de enfermedades por transmisión aérea. La distancia para que las gotículas no lleguen hasta el receptor, es otra la higiene para que no seamos nosotros quienes estemos tocándonos, infectándonos y evitar la transmisión de fómites, que en este caso sabemos que existe, pero no es la más importante. La importante es la aérea y por eso también las mascarillas nos permiten complementar esta protección también en población general. En población general, cuando estamos fuera del entorno de convivencia habitual,
y cuando además no hay absoluta garantía de poder mantener esos 2 metros de distancia. Si vamos a comprar, no tienes la garantía de que en un determinado momento puedas estar próximo. Por tanto, es una medida adicional a la higiene y a las medidas de distanciamiento. Y así lo estamos utilizando desde Cáritas, no solamente en todos los trabajadores y voluntarios de los economatos, por ejemplo, sino que además a todos nuestros usuarios, como tienen que esperar cola y es población que no tiene fácil acceso, desde luego no puede comprarse mascarillas, pues es una de las funciones que también queremos proveer. La seguridad también, no solamente en la garantía de poder adquirir, poder tener alimentos y productos de higiene personal, sino también en la protección personal. Después, si queréis preguntas, entramos en algún componente técnico, pero bueno, yo quería aportar desde una organización social y cómo hemos abordado una solución sabiendo que las mascarillas de confección artesanal, las mascarillas de confección individual, las mascarillas basadas en estas especificaciones técnicas, pues tienen su espacio precisamente en un entorno no profesional, en un entorno no laboral y dirigido hacia la prevención en un entorno más social y comunitario. Muy bien. Pues mira, yo quisiera preguntarte, y realmente de todos los tejidos, o como lo habéis hecho, ¿empezasteis por alguno en concreto y luego fuisteis viendo que otros eran mejores o cómo hicisteis? Bueno, hemos ido estudiando los materiales que había en el mercado. Que sepáis que buscamos, o sea, llegué a contactar con empresas proveedoras de material para la confección de mascarillas, pero igual que no había mascarillas, tampoco había materia prima. Y de hecho, uno de los problemas que se produjeron, ha habido muchas organizaciones y grandes empresas que desde el primer momento se pusieron a producir, a confeccionar mascarillas, pero se encontraron con el mismo problema en el que yo os mencionaba. Eran tejidos no homologados y no había una norma de referencia para este tipo de mascarillas, aun sabiendo que eran tejidos válidos. ¿Por qué? Porque después hemos ido viendo que la capacidad filtrante de la mascarilla la da sobre todo la tipología de tejido. El tejido de algodón de gran número de hilos, un tejido tupido, sobre todo si pones doble o tercera capa, o cuando incluyen capas, por ejemplo, de seda, que tiene un componente más, un factor electrostático combinado con el algodón, o en material que son ya fibras sintéticas, pero que las que se utilizan, las mascarillas quirúrgicas habituales que tenemos de un solo uso, pues ese tipo de tejidos sabemos que son válidos. Se encontraron y de hecho hemos recibido donación de mascarillas fabricadas con esos tejidos, pero claro, por empresas no homologadas, aunque el tejido lo pudiese ser. Que sepáis, estos son los juegos que ha habido de dificultades en todo este proceso. No se puede comercializar como una mascarilla quirúrgica si no cumple la normativa de producto sanitario, aunque la materia prima, el tejido, sepamos que es válido. No obstante, ya digo, hoy sabemos que hay una importante gama de tejidos, el que son útiles. El tejido que nosotros utilizamos, como os decía, era material quirúrgico, sabanillas de material quirúrgico donadas por centros sanitarios, de los kits quirúrgicos estériles que una vez se abren no se utilizan, pero ya no se vuelven a esterilizar y por tanto es un material homologado de doble capa, con una capa menos filtrante, protectora, una más absorbente y que sabíamos que era un buen material para la fabricación de estas mascarillas. Después el diseño, ya hemos ido viendo, hay distintas formas y lo importante es que cubra muy bien toda la cara, cubriendo fosa nasal hasta debajo de la barbilla, que se cierre bien de manera que no entre el aire y que haya algún mecanismo para fijar dentro del puente nasal para que no
permita la entrada y salida de manera que realmente haga el efecto filtrante, ¿no? Con lo cual, este es el tejido que nosotros utilizamos, ya digo, porque intentamos localizar e identificamos empresas proveedoras, pero que en este momento ya no tenían capacidad de suministrar material para la fabricación de mascarillas quirúrgicas. Mira, yo no sé si tienen alguna pregunta, Eladio, pero yo sí quisiera también hacerte otra pregunta en relación a, sobre todo, la población protegida por Cáritas, ¿no? ¿Qué idea Sí. tenéis de la afectación en esta población? ¿De afectación, de incidencia? Sí, de afectación por la enfermedad, sí. No. No. Es población sana. Nuestra población, una cosa es la dificultad económica y las dificultades, por ejemplo, para el confinamiento, pero no el estatus de salud, porque es población de edad media, más del 60% son inmigrantes con niños que tienen un buen estado de salud y, por tanto, no tienen un mayor riesgo que el resto de los ciudadanos. Si han respondido en el cumplimiento del confinamiento y el distanciamiento, perfectamente. Y agradecen las mascarillas cuando vienen ahora los economatos y tienen que aguardar colas, y agradecen la mascarilla y la utilizan muy bien y la saben utilizar. Es decir, que sepamos que a veces mezclamos distintos perjuicios, ¿verdad? Pues que en absoluto el ser frágiles socioeconómicamente no quiere decir que sean frágiles desde el punto de vista sanitario. Volvemos a insistir que el problema mayor en el COVID es la afectación de personas mayores, de nuestros mayores. Es donde la gravedad y la mortalidad se dispara, no en población joven. Y lo que pretendemos con todas estas medidas de protección es enlentecer el proceso de inmunización de toda la población, de manera que no se produzcan acúmulos como ocurrió en los picos de máxima incidencia. Hemos visto, sobre todo en grandes urbes, aún sigue ocurriendo, en Londres o Nueva York, ya está mitigándose en Madrid o Barcelona. Pues ese es el impacto que se pretende mitigar, pero la circulación del virus está allí, tendremos que aprender a convivir con él. Lo que sí tendremos que aprender también a saber que estas medidas de protección deben de cumplirse, igual que las de distanciamiento, las de confinamiento ante el mínimo síntoma, las de aislamiento de convivientes y de contactos, porque de ello depende el que no vuelva a producirse picos que no saturen el sistema sanitario, y nunca incidiremos suficiente en ello, ¿no? Porque si se satura el sistema sanitario, bloquea toda la actividad asistencial, como ha ocurrido, y repercute negativamente en los pacientes, porque tiene que llegar para todo el mundo, pero repercute también en los no COVID, puesto que el sistema sanitario ha tenido que centrarse en la atención a estos pacientes. Por tanto, no perdamos de perspectiva todas las medidas de protección, toda la exigencia personal ante el mínimo síntoma, verificar el que si somos contactos, mantener el confinamiento durante los 14 días es una obligación ética, además de sanitaria, puesto que lo que pretende evitar pues son la saturación en las unidades de críticos, en las unidades de hospitalización de nuestros centros hospitalarios y el bloqueo de los propios centros. En este momento todo el Sergas está trabajando en el desescalamiento, es decir, en cómo reactivar la actividad quirúrgica y la actividad asistencial normal hospitalaria, que ha tenido que paralizarse. Bueno, pues esto es lo que pretendemos evitar, y ahora tenemos mucha información y tenemos recursos para evitarlo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar, por esto, porque fíjate, es una preocupación que tenía, porque hace poco recibí una llamada de una médico de Médicos del Mundo, y me decía: me preocupa que yo no veo a los inmigrantes en la calle y tampoco nos llaman. O sea, que realmente están confinados y están bien. Entonces es una gran satisfacción saberlo, ¿no? Sí, han cumplido muy bien el confinamiento también otros colectivos, como los albergues
y es una población más Fíjate, complicada sí. porque por propia voluntad son personas que no quieren, que viven en la calle, transeúntes, y que es muy difícil el convencerles pues que estén en un espacio confinado, y ya veis que están cumpliendo perfectamente el confinamiento. Quiere decir que si se le da el espacio, el entorno adecuado y los recursos para cumplir, las personas somos mayoritariamente muy sensatas, y lo único que nos tienen que ofrecer la información y los recursos para poder responder a esa demanda pues, de confinamiento, de aislamiento, de protección y de higiene, ¿no? Nos pregunta uno de los asistentes si el tejido TNT, tejido sin tejer, si es válido para las mascarillas higiénicas. ¿Cuál sería tu opinión? A ver, de hecho son los tejidos sin tejer, son los que se están recomendados, pero yo no soy experta como tal en tejidos, y a mí sí me ha sido muy útil los 2 o 3 documentos de referencia. Berta ha presentado alguno de ellos donde especifica la tipología de los tejidos que se recomiendan. Muy bien, pues os remitimos a la página del Ministerio de Industria, donde tenéis allí todos Sí. los listados con respecto al tiempo que se pueden llevar esas mascarillas, vamos a... Sí. Yo no sé cuánto lo utilizáis vosotros, cuánto lo reutilizáis, cómo lo soléis hacer. A ver, en general ya veis, las mascarillas de un solo uso recomiendan utilizarlas menos de 4 horas. Y de hecho, la norma se ha publicado 2 especificaciones para también la red con posibilidad de reciclado, ¿no? Porque cada vez más pues, se va viendo que si necesitamos mantener el uso de mascarillas, cada vez iremos más a mascarillas reutilizables. Y si el tejido lo permite, las condiciones de lavado es lavadora y 60 grados, no requiere ninguna lavado excepcional ni ningún sistema excepcional, lavadora y 60 grados, si requieren medidas adecuadas de manejo. Es decir, que en el momento yo llevo una bolsa de plástico cuando voy al economato, mi mascarilla la meto dentro, y cuando llego la meto a la lavadora, no pasa por nada y no se vuelve a tocar y se lava, y al día siguiente cojo mi mascarilla y me la vuelvo a llevar al economato. Quiero decir que es factible el poderlo hacer, y ya digo, unas 4 horas como máximo es el tiempo que se admite para una mascarilla no reutilizable. Vamos a ver. Hola, soy Mari Carmen. Me han recomendado mascarillas caseras 100% algodón, doble capa, y entre ambas introducir en cada uso papel de horno. No sé, yo creo que ya esos son ya detalles y cosas que ya no sé. Eso mejor que vayas al listado del ministerio, yo creo, ¿no, Pilar? Sí. A ver, el papel de horno, bueno, es desde luego en doble capa, ya os decía, el tejido de algodón en sí mismo se ha demostrado como uno de los tejidos buenos en utilización. Tiene que ser de muy alta calidad, es decir, con muchos hilos de la urdimbre, pero... y en doble capa, bueno, ya ir a consultar, porque veis las alternativas que hay de combinación de tejidos, pero lo cierto es que las mascarillas caseras bien confeccionadas, bien fijadas, pues son un recurso para las salidas de relación comunitaria no profesional. Muy bien. Muchísimas gracias, Pilar. Yo creo bueno, encantadísimos de tener aquí, como siempre, tu valiosa información, tus valiosas aportaciones. Y bueno, pues esperamos contar pronto también con una experiencia donde ya volvamos a nuestras vidas normales y nos puedas decir también cómo habéis vuelto vosotros también. Aprovecho de todas maneras para decir que Pilar, como directora de Cáritas Interparroquial aquí en La Coruña, no os dice nada, pero yo sí os digo que os animo a que colaboréis con ella para mejorar la salud de todas aquellas personas vulnerables. Gracias a todos. Gracias. Estamos Muchas a vuestra gracias, disposición Pilar. siempre. Os sigo escuchando. Gracias. Muchas gracias. Después de escuchar a la doctora Pilar Farjas, vamos a escuchar a doña Loli Rodríguez, directora de Matermap.
Hay algunas preguntas que he visto que eran sobre temas un poco técnicos, pero más concretos, un poco sobre detalles que después vamos a abordar terminemos, cuando terminen los ponentes invitados. Por lo tanto, no creáis que quedará sin respuesta. Seguir con nosotros, que van a tener su respuesta. Hola Loli, ¿dónde estás? Pues nada, empiezo. Buenas tardes a todos, me llamo Loli Rodríguez y, nada, simplemente soy una paciente de COVID que ya hoy me han dado el resultado y ya soy negativo, así que fenomenal. Y Berta me pidió que hablase un poco de mi experiencia y os lo cuento un poco aquí. O sea, primero os voy a hablar perdón, de dos cosas. Una es Matermap y lo que estamos haciendo con mascarillas, y la otra es mi experiencia en el hospital. Entonces, Matermap es una aplicación móvil que acabamos de crear hace poco de puntos de lactancia. Entonces, buscamos sitios que dejen a las madres dar el pecho fácilmente, que son negocios, porque también buscamos promover los negocios locales, y son negocios, centros comerciales, hospitales, teatros. Bueno, tenemos muchos, tenemos casi 800 en toda España y simplemente, vamos, aquí podéis ver que es un poco a lo que nos dedicamos. Es una aplicación móvil, de momento no tenemos web, estaba preparada ya para lanzar, pero con esto del coronavirus no lo hemos hecho. Es un mapa de lactancia a tiempo real porque te geolocaliza, te da la ruta, es gratuito. Los negocios tienen una pegatina identificativa y ayudamos a la conciliación familiar y a que las madres sean más autónomas. Los mappers, que llamamos, son los puntos que son lugares donde alimentar tranquilamente al bebé. También damos servicios relacionados con el cuidado infantil y damos a los negocios un posicionamiento, una visibilidad y una reputación que sobre todo los pequeños negocios pues no podrían tener. Les favorecemos clientes potenciales y satisfacción de la sociedad en general porque está teniendo muchísima aceptación. Aquí es un poco lo que se ve, y ahora está la primera versión, también está a punto de salir la 2.0 en cuanto todo esto acabe, y es un poco los servicios que decimos que tienen en el lugar de lactancia, que puede ser cojín de lactancia, ¿cómo se llama? Cambiador, baño infantil, etcétera, nivel de privacidad y un poco la valoración y compartir la visita. Nos basamos en respeto, nuestros valores son respeto a todo tipo de, a todo, sencillez, disponibilidad y compromiso social. La segmentación por edad está gente pues entre los 25 y los 45 años principalmente, y estos somos el equipo. Entonces ahora ya empieza lo interesante. Perdona. Sí, lo interesante, cuéntanos, a ver, pero esto también era interesante. Sí, pero cuéntanos bueno. ¿Qué pasó cuando tú estabas en este mundo luchando con tu Matermap? ¿Qué te pasó? Sí, pues nada, o sea, justo 10 días antes del confinamiento, alquilamos una oficina ya porque estábamos, bueno, pues en situaciones precarias, y como esto ya se hacía grande, pues nos metimos en la inversión de alquilar de tal, y a los pocos Loli, días... perdona que te corte. Loli, perdona que te corte. Verticaliza un pelín la pantalla, por favor. ¿Cuál? No te he escuchado. Sí. Eso es, un pelín más, si puede ser. ¿Ahí? Genial. Vale. Vale, fenomenal. Entonces empezamos a hablar, sobre todo con el director técnico, que es Víctor, de si podíamos hacer algo. En esto yo caí enferma con COVID, y entonces ya me fui, primero estuve 10 días en casa y después en el hospital, pero no estaba para nada. Y entonces, entre ellos, que son, la verdad que son todos unos cracks, se organizaron a ver qué podían hacer, y justo también son pertenecientes a una ONG que se llama Misión Cebú. Y entonces desde allí crearon material coronavirus, y les dije, bueno, en vez de, o sea, vuestra jornada laboral, dedicadlo a esto, a ver cómo
cómo podemos, porque realmente no, nosotros no teníamos, o sea, o teníamos que hacer un ERTE o teníamos que hacer otra cosa. Y entonces Las embarazadas en la calle no estaban. Exactamente. Y los negocios abiertos tampoco. Tampoco. Entonces, bueno, sí que teníamos trabajo trabajo técnico, pero lo hemos dejado un poco apartado. Entonces, bueno, esto lo voy a decir después. Ya voy a hablar ahora de esto. Entonces, se creó material coronavirus. ¿Qué productos se hacen? O sea, bueno, voy a empezar desde aquí. Perdón. ¿En qué consiste material coronavirus? Pues han creado una red de voluntarios que, o sea, yo cuando salí del hospital ya me lo encontré todo hecho. No puedo decir ni que hice nada, ni nada, o sea, nada. me adapté a lo que había y seguimos haciéndolo. Entonces, que a día de hoy han recaudado 26.000 euros, están repartiendo, porque hacen mascarillas higiénicas, pero como en Madrid esto es la guerra, y no hay nada, no sé en otras provincias, pero aquí en los hospitales están cogiendo este tipo de mascarillas que se hacen con empapadores de perros o empapadores de adultos o niños también. Lo que pasa es que los de los niños son más caros. Entonces, estamos repartiendo a 103 residencias de ancianos y hospitales. Hay más de 400 costureros por todo Madrid. 60 repartidores, más de 60 repartidores, 6 centros logísticos y unas 20 impresoras 3D, que unas las han comprado, bueno, que se están organizando entre voluntarios y de la propia organización. Y luego se han hecho más de 30.000 mascarillas. Se han traído de Filipinas, que han llegado hace poco, bueno, 60 batas desechables, más de 1.000 batas reutilizables y 325 buzos reutilizables. Y también se hace, que es la joya de la corona en este momento, son las mascarillas y las viseras de protección para sanitarios. Entonces se han hecho más de casi 2.500. Y los salvaorejas, que es muy práctico porque son unas cosas que se ponen aquí atrás para enganchar las gomas y que no haga daño la mascarilla. Porque claro, o sea, una cosa es ponérsela un rato y otra como los sanitarios que tienen que estar todo el día con ella. Bueno, aquí se ve una señora una de las voluntarias haciendo mascarillas que se empaquetan en paquetes de 10. Se les provee de todo tipo de información, cómo hacerlo higiénicamente, todo esto, lo más aséptico que se pueda. Y nada, bueno, aquí se dice que las medidas y el coste aproximado, no el coste que nos puede suponer a nosotros, es si una persona quiere hacerla en casa, el coste aproximado de estas mascarillas es de 1 euro, comprando en un supermercado el empapador, la cinta, todo, o sea, todo calculado 1 euro. Luego, a ver, los productos ya, bueno, son estos. Y en cuanto a esto, pues es lo que tengo que decir. Luego también Berta me pidió un poco mi experiencia en el hospital. Y entonces yo ingreso el 25. ¿Cómo empezó tu experiencia? ¿Qué medios tenías tú? ¿Tenías alguna mascarilla? ¿Qué hiciste en casa? Yo tenía un teléfono directo con Berta Candia. Ah. Sí. Pero yo digo una mascarilla. No teníamos nada, no tenía nada, ni lo vendían, ni era ético ni seguro salir de casa. O sea, yo no podía salir de casa a buscar una mascarilla. Llamé a las farmacias que había alrededor y no había. Entonces todavía no se habían, en material coronavirus todavía no se habían empezado a fabricar porque estaban en el proceso de ver cómo lo hacían y con qué materiales, no se había empezado. Entonces, la situación, yo caí mal, o sea, empecé con febrícula un 16 de marzo y entonces fui progresivamente tal, y cuando llegué al 25 de marzo, que fui al hospital, pues bueno, aquí están mis análisis, el oxiómetro, que iba un poco con poca saturación, el pañuelo con el que me intenté cubrir y la medicación que me pusieron, que es, bueno, pues me pusieron, bueno, hidrocloroquina y Caletra principalmente, y lo demás, pues Citromax. Y luego, bueno, también uno de mis síntomas es que tenía mucha diarrea y a día de hoy
sigo teniendo. Entonces, o sea, realmente llevo desde el 16 de marzo con diarrea. Estos son los, o sea, en aquel momento, el 16 de marzo, los periódicos, o sea, lo que nos decían, y que eran prácticamente todo, o sea, la preocupación eran los EPIs, las mascarillas y todos así, los test, era la preocupación. Un poco más, un poco, si queréis, lo leemos, pero vamos, no. No. Me dan el alta el 3 de abril con estos análisis, o sea que realmente habían variado muy poco, pero sí que había, o sea, en las placas no había tenido ninguna mejoría, pero en los análisis un poco. Entonces ya, como allí estaba fatal porque se moría la gente, o sea, impresionante, pues me cogí un taxi y otra vez con mi pañuelo, porque el médico, los 10 días que estuve, el hombre estuvo con las dos mismas mascarillas todo el rato, se ponía una debajo, una quirúrgica y encima una FFP2, y los 10 días estuvo con las dos. Entonces, claro, no había mascarillas para dar a los pacientes que les daban el alta con estos análisis que realmente, pues, negativos, no me lo hicieron, pero seguro que no daba. Cuando fui a coger el taxi, bueno, me tocó porque ahora por Madrid los taxistas están haciendo sus propias barreras con plásticos y te piden que pagues con tarjeta. Y aquí, y también este es el alta. Bueno, cuando me dieron el alta, pues todo esto. Los periódicos de ese día, pues estaban más enfocados o sea, los medios de comunicación estaban más enfocados a la gente que desgraciadamente ha perdido su trabajo o no sabe realmente qué va a pasar. O sea, en ese momento, aunque ahora también están los EPIs, pero en ese momento solo se hablaba. A ver, yo le doy mucha importancia a esto porque allí no teníamos televisión, porque de repente tuvimos un día y pico y nos la cortaron para que no viésemos las noticias. Da igual, hay móviles, pero bueno, realmente estabas un poco evadida y cuando entras, el problema eran las mascarillas y cuando sales lo primero que ves es los millones de parados que hay y el problema dices, bueno, pues el tema de las mascarillas está solucionado, pero realmente no, porque yo me vine con mi pañuelo aquí. Pero bueno, los medios de comunicación estaban así. Ahora, la recuperación en casa, pues a día de hoy estos son mis análisis que han mejorado un montón, ya doy negativo y lo que hago es mucha lejía por todos los sitios, el oxiómetro ya está a niveles bastante más aceptables, la fiebre también, bueno, aquí tengo que decir que está tomada por la mañana, por la tarde no es así, a veces tengo febrícula. Y nada, intentando trabajar, lo que pasa es que no me puedo concentrar mucho, cada vez un poco más, pero no es lo que era. Y a día de hoy, pues los periódicos, la verdad es que cada uno ya ahora dice una cosa. Antes estaban todos como más homogéneos y ahora, si os fijáis, cada uno se fija en unas noticias, ya no van por la misma línea. ¿Y tú sigues con las mascarillas? Sí, seguimos con las mascarillas y lo que yo puedo hacer es simplemente pues intentar buscar la materia prima más barata, yendo directamente a fabricantes de empapadores, ayudar en lo que se pueda, que pueda hacer desde casa, o buscar sitios, a lo mejor ya estamos empezando a mandar fuera de Madrid, porque hasta ahora ha sido a Madrid, entonces a lo mejor buscar sitios donde les pueden interesar. O sea, por ejemplo, yo soy de Palencia y me enteré que en la residencia de sacerdotes mayores la mitad de los residentes estaban enfermos. Entonces, pues por ejemplo, llamé por teléfono y dije, mire, rellenen un formulario en nuestra página web y se les mandan equipos de protección y así pues en más sitios. Y realmente es lo que pueda hacer desde casa es lo que hago. Y luego tenemos el resto del equipo, sí que está su jornada laboral, jornada laboral y no, o sea, todo el rato, día y noche, trabajando en el material coronavirus y aparte preparando exámenes porque hay estudiantes. Bueno, pues muchísimas gracias Loli por contarnos tu experiencia. Gracias a todos.
vosotros. Y esperamos que, bueno, ya por fin todo lo superes y muchísimas gracias también por todo tu interés y apoyo y esa generosidad de seguir trabajando para mejorar la protección en la sociedad. Muchas Bueno, gracias. 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 A continuación, cedo la palabra a María de la O Martínez. María, ¿estás por aquí? Sí, hola, buenas tardes. Hola María, buenas tardes. ¿Nos podrías contar un poquito tu experiencia con las Sí, claro que mascarillas? sí. Tú con ese contenido técnico de trabajo y de repente en las mascarillas, ¿dónde estás? ¿Me veis? Sí. ¿Me veis y veis la pantalla? Perfecto. Vale, pues muchísimas gracias, Berta, por dejarme estar aquí con Uy, vosotros, porque la verdad, bueno, pues después de las muchísimas gracias por venir, María. Hombre, pues después de las experiencias, ¿no? De Pilar y oye, Loli, sobre todo, enhorabuena por tu recuperación. Pero bueno, yo lo que os voy a contar es algo muy casero, ¿no? Y me siento muy pequeñita alrededor de todo lo que estáis haciendo vosotros y lo que han hecho ellas. Entonces, bueno, ¿cuál es mi vida, ¿no? Que es un poco lo que tú me habías preguntado o me habías pedido, es que contara el por qué he hecho mascarillas y por qué estoy aquí, ¿no? Entonces, yo creo que a mediados de marzo, pues Loli también ha presentado bueno, pues muchos recortes de periódicos, pero solo se habla de las mascarillas, que no había mascarillas, qué hacíamos con las mascarillas, si los chinos tenían, si nosotros no teníamos, si la OMS decía que no eran necesarias, pero luego era lo único que te protegía o evitaba que alguien te contagiara. En fin, había un caos enorme. Y yo creo que coincidiendo un poco con lo que ha dicho Loli cuando ya estaba en el hospital, pues yo también he tenido amigos y familiares, desgraciadamente, que han estado hospitalizados y realmente había una confusión y sobre todo muchísimo miedo de qué hacemos con, con esta situación, qué va a pasar, y yo creo que lo habéis comentado antes con Pilar o lo has comentado tú, Berta, qué va a pasar cuando yo salga del hospital, si salgo, vamos, si salgo y cuando llegue a mi casa, ¿con qué me voy a proteger? Entonces, había un miedo atroz y no se sabía mucho, pero yo creía que al final, si está claro que había que lavarse las manos, que había que usar gel desinfectante, que tampoco había, que no era muy fácil de encontrar, pero yo creía que la mascarilla algo podía hacer. Y justo, pues más o menos aquí estamos a finales de marzo, llega Semana Santa y por primera vez, yo creo que desde hace muchísimos años me encuentro, bueno, por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida me encuentro confinada, pero además me encuentro sin poder Sí, que tú irme a confinada es mucho, ¿eh? Que tú confinada es mucho. muchísimo, esto ha sido una experiencia, Sí. confinada y en casa y sin poder ir a ningún lado. Y dije, ¿qué hago con mi tiempo, no? ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar o para hacer algo que sea útil y que no sea pues dedicarme a leer solamente o a ver series de Netflix? Y bueno, pues yo creo que la primera inspiración me llegó, pues la foto de la izquierda, que si la veis, pues son los hijos de una amiga mía de la Roda que estuvieron un fin de semana entero trabajando, yo creo que era para Cáritas, trabajaban todos en cadena para hacer mascarillas. Y luego, bueno, pues empezaron a haber muchas, bueno, pues, por ejemplo, esta señora yo creo que salió en muchos sitios con 84 años cosiendo mascarillas y dije, bueno, pues yo tengo una máquina de coser no sé coser muy bien, pero por lo menos voy a intentarlo, y voy a ver qué hago con este tiempo y a ver si soy capaz. Entonces hice mi primera mascarilla, que fue esta, que el patrón me lo dio una amiga, Susana, a la que se lo agradezco muchísimo, pero empecé a ver también muchísimos tutoriales en YouTube. La verdad es que me he empapado mucho de tutoriales en YouTube, en qué materiales utilizar, y yo no soy experta y ha habido preguntas sobre esto. Y yo lo que sí que, de todo lo que he leído, era que fuera de algodón, una sábana de algodón. Yo, bueno, compré, ahora os cuento, ¿no? Compré telas porque no tenía, que fuera doble, que era mejor para que fuera doble, y además a ver, que le pudiera poner dentro, o sea, que dentro de ese doble le pudiera hacer un agujero para meterle dentro un filtro. ¿Vale? Entonces, no sé si se aprecia mucho aquí, pero esas mascarillas, bueno, aprendí a hacerlas, porque ya os digo que yo no sabía muy bien utilizar la máquina, aprendí a hacerlas con un agujero en medio para poderles meter un filtro de TNT. Lo han preguntado, me parece. Yo no sabía ni sé muy bien lo que es el TNT, pero sí que he leído en todos lados que es uno de los filtros, incluso hay mascarillas que solo están hechas de TNT. Pero bueno, pues tampoco son tan monas como estas y yo decidí pues que metía el filtro dentro. Entonces, bueno, vi esto, ya os digo, compré online, había muchas cosas que no había, pero bueno,
estuve buceando y conseguí telas. Y entonces con esas telas empecé a hacer mascarillas. Pero me quedé sin material, yo creo que Pilar también lo ha comentado. Las empecé a hacer dobles para meter el filtro. El filtro sí que lo encontré sin problemas. El filtro hay, online se puede encontrar muy bien. Pero lo que no había en ninguna mercería de España, o por lo menos de las que yo vi online, no había cintas para poder agarrarlas. Entonces, sí que esto lo comuniqué por redes sociales y la verdad es que por Instagram, Facebook y yo creo que en Twitter también, y la verdad es que la gente me ha apoyado muchísimo, me han dado muchísimo, pero no había cintas. Entonces, al final, bueno, incluso cuando publiqué esto por redes sociales, ha habido bastante gente que se puso en contacto conmigo y me dijo, oye María, lo que estás haciendo está bien. A ver si tú te crees que estás dando una ayuda a la gente y a lo mejor esto no, pues no le ayuda. Y yo seguía pensando que siempre es mejor, es que estábamos primera semana de abril sin mascarillas en España, no había nada. Entonces yo pensé que siempre era mejor esto que no tener nada. Y bueno, pues no había las cintas elásticas estas, que no había por ningún lado, y ya al final, pues todas las mascarillas que estoy haciendo, que he hecho, las he hecho con cinta bueno, tiene más trabajo, pero bueno, al final te haces el trabajo en cadena tú sola y te vas organizando. Y me encontré, pues más o menos a mediados de Semana Santa, pues como unas 70, 80. Y empecé, bueno, yo ya tenía pues conversaciones con amigos, ya os digo, sobre todo, pues estuve hablando mucho con esta gente que había estado en el hospital o que estaba cerca y que no tenía nada. Y entonces las entregué. ¿Cómo las he entregado? Pues aquí sí que intenté tener cuidado, todo el cuidado que he podido tener, porque esto es en casa y también es para un uso que no es, por supuesto, sanitario, es para un uso para estar en casa, para salir a tirar la basura o ir a la compra y poco más. Pero bueno, a todo el mundo lo he entregado bueno, pues en una bolsita, con filtros suficientes y diciéndoles la verdad. O sea, estas mascarillas son mías, las he hecho yo, eran unas telas que estaban en mi casa o las he comprado, con lo cual me han venido de la calle, y el filtro también lo he comprado y el filtro lo podéis comprar. Lavarlas si os sentís más seguros, porque yo no tengo no os puedo decir, no os lo puedo asegurar. Y bueno, pues yo creo que más o menos ahora, ya bueno, yo ya estoy trabajando desde pasada Semana Santa, entonces solo le puedo dedicar los fines de semana y más o menos pues he podido entregar unas 120 mascarillas. Eh, y bueno, pues aquí os enseño alguna foto, ¿no?, de la gente que los está utilizando, pues casi todo el mundo cuando le llegaban a casa. Bueno, ¿cómo le llegaban? Pues conseguí el teléfono de un taxista, de Julián, que es el que viene y hace el reparto pues los días que yo tengo suficientes como para poder entregar. Y nada, y entonces, bueno, pues cada vez me mandan más fotos ya porque las han llevado al supermercado. Pero bueno, si no, pues aquí tenéis gente pues que se las ha puesto cuando llegó aquí. Por ejemplo, una de estas personas que está aquí estuvo bastante enferma y bueno, pues es la satisfacción de poder darles o de poderles ayudar con algo, que seguro que ya ahora mismo, pues desde hace una semana o hace unos pocos de días, ya hay muchas más mascarillas por Madrid, que es donde estoy yo, y supongo que por toda España, pero hace 15 días, hace 20 días la gente tenía mucho miedo. Y bueno, pues esta es mi historia. Muy bien, muchísimas gracias, María, la verdad un placer. Nada, vosotros. Muchas gracias por esta experiencia que muestra realmente la generosidad y el tiempo que dedicas a pensar en los demás, ¿no? Tanto tú como Pilar, como Loli, las tres, realmente una experiencia maravillosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque de personas como vosotras aprendemos muchos. Muy bien, Pues muchas gracias. muchas gracias por darnos la oportunidad.